Estamos con Guillermo Ramírez, que es el diputado y jefe de la bancada de la UDI. Guillermo, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. Ayer en la radio me tocó estar en un panel, conduciendo un panel donde estaban varios analistas, y Pablo Ortúzar decía, si la derecha tradicional, ustedes, Chile Vamos, agacha el moño a los republicanos, como la izquierda tradicional, vamos a hacer la analogía, le agachó el moño a la izquierda en la convención, bueno, tendremos un nuevo fracaso. Primero, ¿coincides? Dos, ¿van a agachar el moño? Bueno, coincido, sí. Por supuesto que coincido. En el primer proceso, la izquierda tuvo todas las mayorías que se necesitaban para hacer cualquier cambio. Se requerían 2/3 de los votos y ellos tenían más de 2/3 de los votos. Y por intentar obtenerlo todo, se quedaron sin nada. El maximalismo de la izquierda en esa convención finalmente generó un rechazo muy fuerte a la Constitución o a la propuesta constitucional que ellos tenían. Nosotros hoy día tenemos las mayorías que se necesitan también para poder escribir una Constitución sin preguntarle a nadie de izquierda. Y la pregunta es si vamos a mirar o no la experiencia de esa convención. Y vamos a ir por una Constitución que a nuestros ojos sea perfecta, pero que capaz que sea algo realmente intragable para una parte importante de la población. Y si finalmente nosotros hacemos eso, lo que va a terminar ocurriendo es que va a ganar el rechazo. Igual como le ocurrió a la izquierda, que hoy día, Matías, si yo te explicara, yo no sé qué palabras usar, pero cuando yo hablo con los parlamentarios de izquierda en el Congreso, de centro izquierda y de izquierda más radical, ellos todavía se lamentan, pero amargamente, con dolor. Uno se da cuenta cuando te lo dicen que se encogen. Cómo nos perdimos la oportunidad que tuvimos. Pudimos haber hecho lo que quisiéramos, nos farreamos la oportunidad. Y hoy día ese dolor se duplica al ver lo que pasó en las elecciones de ayer. Nosotros no podemos dejar que nos ocurra lo mismo. Y para eso lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una constitución que recoja aquellas cosas que nosotros creemos que permiten que los países progresen, el Estado al servicio de la persona, la subsidiariedad, el bien común, un grupo de derechos que nosotros creemos que son importantes, que incorporar, por ejemplo, el derecho a la seguridad, algunas bases de la institucionalidad que hay que preservar, pero también incorporando elementos que para la izquierda son importantes, que tienen un valor y que hasta ahora no hemos considerado. Bueno, por lo pronto, más allá de lo que quiera la izquierda o no la izquierda, están las bases del Estado Social de Derecho. Sí. Y quizás ese ha sido el nudo hasta ahora de qué significa. Yo lo busqué en el traductor de Google para que me lo tradujera del español al español. ¿Qué es lo que es el Estado Social de Derecho para la UDI, para la derecha, de tal forma que el significado los abarque a todos? Porque parece que ahí va a estar el nudo grande, ¿no?, del gran acuerdo. Bueno, depende de quién le preguntes qué es lo que entiende y depende de qué contexto, de qué país estemos hablando. ¿Y cómo se hace mínimo para que todos entiendan lo mismo y lo traguen todos? Lo que yo entiendo por Estado Social y Democrático de Derecho es que es un Estado que incorpora un principio social muy importante, que es el principio de solidaridad. No estoy hablando de la solidaridad como una especie de virtud moral, como los chilenos que somos solidarios en la Teletón, sino que estoy hablando de la solidaridad como principio social. Cuando tú tienes la solidaridad como principio social, lo que tú tienes que hacer es, las instituciones que tú vas creando tienen que estar estructuradas con solidaridad. Entonces, por ejemplo, un sistema de pensiones solidario es un principio de pensiones que se preocupa también de aquellos que se quedan atrás, de aquellos que no pudieron imponer, de las distintas realidades. ¿El sistema de FP es solidario? Bueno, hoy día con la PGU lo es. La pregunta es, y aquí tengo una respuesta súper clara, mi opinión es muy clara, la pregunta es el Estado subsidiario? Es decir, aquel Estado donde los particulares pueden participar en la provisión de bienes públicos, donde pueden colaborar al bien común, si al final es eso, donde hay un entramado social que permite que todos colaboremos al bien común y no solamente se haga del Estado, que eso mata a la sociedad civil. ¿Es compatible esa solidaridad como principio social y la subsidiariedad? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y por lo tanto no deberíamos tener un problema ahí. La izquierda ha sido mucho más taxativa, mucho más tajante que nosotros en decir que no son compatibles. Y eso es falso. ¿Tiene Guillermo Ramírez algún ejemplo que podamos entender hoy, actual, donde veamos ambos conceptos unidos? Algo mencionaste las pensiones, donde veamos Estado democrático y social de derecho y Estado subsidiario, ¿sí?, en alguna institución de hoy. Pero piensa en lo siguiente. Nosotros hasta el gobierno de Bachelet no teníamos pensión básica solidaria. Las personas solamente recibían lo que habían ahorrado. Y si alguien no había ahorrado nada, recibía 0 pesos.
Y la presidenta Bachelet lo que dijo fue decir, ya mire, hagamos una pensión básica solidaria, que cuando el presidente Piñera asumió estaban 110.000 pesos, cuando el presidente Piñera dejó el gobierno estaban 165.000. Creamos una pensión básica solidaria para aquellos que tienen menos, solidaridad. Hoy día eso se cambió por la PGU, que es aún más potente. Entonces, antes teníamos un sistema de pensiones que efectivamente era solo subsidiario, en el sentido de que participaban los privados y no era algo controlado por el Estado. Y se le incorpora un elemento de solidaridad, insisto, no como virtud moral de que yo soy solidario y es un sentimiento, sino un principio social que estructura la forma en que yo pienso una institución. En salud, ¿cómo se te ocurre que...? Bueno, el auge es justamente que, de nuevo, no había auge antes del presidente Lagos. Y el presidente Lagos le incorpora al auge, que es lo que vendría siendo este principio de solidaridad. El seguro de cesantía no existía. Y existió durante el gobierno de Lagos. Todo esto, es importante decir esto, la pensión básica solidaria, el auge, el seguro de cesantía, grandes acuerdos nacionales, aprobados por unanimidad en el Congreso, sentados, conversando durante semanas, gobierno y oposición, diciendo ya, esto es necesario hacerlo, hagámoslo. Eso es lo que tenemos que hacer ahora en el proceso constituyente. Vuelvo a tu primera pregunta. Tú me decías, ¿van a cometer el error que cometió la izquierda? Y yo te contesto de la siguiente manera, eso ya no ocurrió. Y no ocurrió porque nuestra postura, tú te acordarás que me tocó ser uno de los 8 que negoció el proceso constitucional. Nuestra postura era que teníamos que cerrar el tema constitucional, que la incertidumbre iba a matar a Chile si dejábamos esto abierto. Nuestra postura además era que este era el momento indicado para hacerlo, porque el rechazo fue muy contundente y el gobierno está pasando por un mal momento. Esa era nuestra postura. La postura del Partido Republicano... No estuvo ahí. No estuvo ahí. No había que tener un proceso constituyente. Yo creo que movido un poco por el miedo de que se repitiera lo anterior. Había que hacer los cambios en el Congreso. Nosotros siempre dijimos, si usted hace cambios en el Congreso, para la izquierda nunca va a ser suficiente. Mientras sean reformas, siempre va a estar latente que esta es la Constitución de Pinochet. Entonces eso hay que cortarlo de raíz. Y mientras ellos decían, no a este acuerdo, y nosotros decíamos, sí a este acuerdo, bueno, ¿cuál es la reacción del Partido Republicano ayer con la mayoría que tuvo? Yo no los vi embriagados como a Stingo. Yo vi a José Antonio Cast, vi a Arturo Esquella, vi al Rojo Edwards decir, nos tomamos esto con responsabilidad. Vamos a conversar, vamos a llegar a buenos acuerdos para Chile. Entonces, al final, ya no nos subimos nosotros a ese vagón, ya se subieron ellos al nuestro. Y por eso yo estoy un poquito como padre de la guagua, perdón por la patudez, estoy contento porque a la guagua la van a cuidar. ¿Y cuál es el aporte que puede hacer la derecha tradicional, Chile Vamos, Chile Seguro, Evópolis, RN y la UDI? ¿Cuál es el papel que ustedes tienen hoy? Insistir mucho en la importancia de que estos acuerdos sean lo más amplios posible, porque acá hay algo que nadie ha dicho, Matías. Aquí no se trata solamente de que gane la prueba el 17 de diciembre. Aquí se trata de que gane la prueba el 17 de diciembre. A la izquierda, esta es mi visión, a la izquierda no le importaba si en el plebiscito de salida pasado ganaban por un 1%, porque están más en la lógica de imponer, y eso fue la lógica que hubo en la convención, imponer, cancelar, excluir. Y si ganaban con 51%, para ellos era suficiente. Yo espero que ganemos con el 80%, que sea irrefutable la legitimidad del proceso. Pero para eso hay que ceder hasta que duela, bueno, hasta que sangre para lograr el 80%. Si lo que vamos a ceder son planes auges, pilares básicos solidarios, PGUs, en fin, seguros de cesantía, yo estoy feliz de hacerlo y estoy seguro que los republicanos también. ¿Cuáles son las líneas rojas que hay? Porque ceder para conseguir... La paradoja tiene la gran mayoría, pero va a tener que ceder porque quieren el 80%. En materias de bases constitucionales, dignidad de la persona humana, Estado al servicio del bien común, principio de subsidiariedad. Son 3 cosas que nosotros no podemos transar. A nivel de derechos de las personas, quisiéramos incorporar el derecho a la seguridad ciudadana para que el Estado esté obligado a entregar la certeza de que te cuida y que no ocurre lo que está ocurriendo hoy día. ¿Ves en algún... A nivel institucional, responsabilidad fiscal, Banco Central Autónomo, separación de poderes. Ahora, muchas de las cosas que te estoy diciendo, como por ejemplo el derecho preferente que tienen los padres para educar a sus hijos, que para nosotros es muy importante, muchas de las cosas que te estoy diciendo ya están en las bases. Sí. Entonces ya están dadas. Y están en los primeros borradores de los expertos también. Porque tienen que estar, porque están en las bases. Si nosotros cuando hicimos esta negociación y escribimos los 12 bordes,
los hicimos pensando justamente en adelantar la discusión de las líneas rojas. Porque nosotros decíamos en esa discusión con la izquierda, cuando diseñamos el proceso constitucional, oye, si no va a estar el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, no perdamos el tiempo haciendo un proceso constitucional porque para nosotros es una línea roja. Ya, entonces pongámoslo en la base. Y entonces gran parte de esa discusión está resuelta y yo por eso veo esto con bastante optimismo. Yo veo que el peligro no está por el lado republicano. Yo veo que el peligro está por el lado de la izquierda, que antes de conocer el resultado ayer, habían varios de ellos, importantes algunos, como el alcalde de Valparaíso, que ya estaban llamando a votar rechazo. Dame, en los 2 minutitos que me queda, un minutito que me queda, ¿cómo poder unir dos realidades que en realidad son paralelas, pero que tienen que conversar? Que es el camino constitucional y la agenda cotidiana, la agenda de coyuntura, la agenda legislativa. Porque no se puede desconocer la realidad de lo que pasó ayer, aunque tú seas gobierno. Sí, bueno, además que no tienes mayoría en el Congreso. Gracias al gobierno esto es un enredo, porque en el primer proceso ellos decían que estaban indisolublemente ligadas y ahora dicen que van completamente por carriles separados. Ahí hay una inconsistencia del gobierno que es brutal. Pero, en fin, yo creo que cuando el rechazo se ganó por el 62%, hubo muchos, entre ellos yo, que interpretamos que gran parte de ese rechazo tenía que ver con los excesos de la convención. Votar en la ducha, por esa cantar, el performance de gente desnuda y todo lo que nosotros hemos visto que ocurrió en la convención. Pero resulta que ahora, sin esos excesos, volvimos a sacar el 62%. Usted suma las fuerzas del rechazo, PDG, Chile Vamos, Republicano, y de nuevo es un 62%. Ahora fue un 61,9%, 62%. Entonces uno dice, chuta, parece que no eran los excesos, parece que hay algo más profundo. Yo desde ayer estoy repensando si el 62% del rechazo hay que interpretarlo como exceso de la convención o quizás hay algo más de fondo. Bueno, yo creo que ahora ya queda claro que hay algo más de fondo. ¿Y por qué te digo esto? Porque si el gobierno va a insistir en que en su reforma a las pensiones hay 6 puntos de cotización adicional, de los cuales ninguno va al ahorro personal, entonces yo te digo va a ser imposible llegar a un acuerdo. Porque la gente ha hablado con demasiada claridad respecto en las dos elecciones. En la primera, porque nosotros vimos el salto del rechazo en las encuestas cuando Stingo empezó, no es tu platita, no es tu platita, y ahora nosotros vimos por el trabajo que hizo la tercera de que más del 60% de los constituyentes que salieron electos decían hay que mantener la capitalización individual, la plata tiene que ser heredal, usted tiene que elegir dónde y eso a la gente parece que le gustó. Entonces, el gobierno, desde que presentó hace, no sé, 6 meses atrás, esta reforma de pensiones no ha cambiado ni siquiera un punto de la Constitución Nacional, siguen con ese maximalismo. Bueno, tu pregunta, ¿cómo cambia esto la lógica de la reforma? Nosotros seguimos con la misma disposición a llegar a acuerdos en materias tan importantes como pensiones, porque es necesario, porque es urgente, pero no va a ser posible si el gobierno sigue con su maximalismo. Entonces, aprovecho la pantalla para decirle a la ministra del Trabajo y al presidente Boric, el proyecto de pensiones que tienen, que es una especie de refundación en el sistema, no tiene ningún futuro. Cámbienlo por una reforma al sistema que respete aquello que los chilenos quieren. Cotización individual, heredabilidad de los fondos, yo elijo quién me los administra. ¿Y algún punto de los 6 a solidaridad? ¿Cómo? ¿Algún punto de los 6 extra a solidaridad? ¿O los 6 si está en el contexto o de los una 6 a capitalización individual? Si está en un contexto de reforma, estamos abiertos a discutir todo. Si está en un contexto de reemplazo del sistema actual, el gobierno no va a encontrar agua en la piscina. Guillermo Ramírez, jefe de bancada de la UDI, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, Matías. Muy bien.